Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, un domingo más con ustedes. País, muchísimas gracias por todos los comentarios donde estuvimos comentando acá con mi compadre Marcos, que llegamos a todas partes. Muchísimas gracias. Un domingo más, Marcos, con nuestros amigos, con nuestros colegas, La Peña entre amigos. Realmente, compadre, muy buenas tardes. Estoy muy feliz porque de vuelta a esta juventud de San Lorenzo, de San Juan de Pomuceno, de Lu, que está con nosotros. Como siempre, de toda la gente de todo el país, grandes músicos y compañeros guitarreros. Quería escucharle González Paliza, del país. Al revés, Island de Planchet. ¿Serio? Acá me tengo que hacer. ¿Y por qué me colocaron Y está así? Entonces, ABP Saleta, digo. está como su club. Yo no soy zurdo. Grupo San Sebastián. ¿No? ¿Quién es San Sebastián? San Lorenzo. ¿Y cómo que no hay ni uno que es Sebastián? No, el grupo. Ah, del colegio. San Sebastián. Ah. Y la ilusión de Luque, compadre. Sí. Grupo de ilusión. Tan grandecitos, Después de 2 años de vuelta con nosotros. Sí, exactamente, 2 años. ¿2 años? Sí, 2 años. En el 2010 fue la última vez que estuvimos por acá. ¿En serio? Sí. Y entre amigos tiene 5 años. Ya. Potaité. 5 años ya. Y bueno, San Sebastián, Grupo de Ilusión. Y el profesor Juan Maciel, El profe. San Juan de Pomuceno. Gran Casapeño. guitarra. Sí, señor. Dice que anda por la Asunción ahora. Sí. Qué maravilla. Y bueno, ¿por qué no comenzamos allá del... Exactamente, vamos que viene después de 2 años? Me da la pupuetas y no, pues no. Entonces comenzamos, señores, La Peña entre amigos, alegría Grupo total. Ilusión. Sí, señor. Tus encantos tiene, tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe, y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó. Muriendo fue y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer y lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Eso! Una queja de la campiña y va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquella vez. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es Mercedita la leyenda que palpita nostálgica. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Sí, señor. Ahí en las casas vamos a ir con la palmita. Y
así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que sufrí, porque le di mi corazón. Buena, Néstor. Bien, bien. Ceseo, la voz de Juan Carlos sale muy bajo, ¿eh? San Sebastián. Yeah. Mi niña dulce, mi diosa, tan cariñosa no que tu ser, posare yo quiero entre tus brazos en de que te se daime, aplicarero ya serende pe, de buca bebeta se añoa, ay mende quere, ay mende bebe, ay no guarere ya pensa, las flores en mis jardines, el paradiso y amor, para que juntos gocemos ternuras y una pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yo peguará, y olvidando los martirios, la llave hace campar. Amada, me voy tan lejos, llevan enfermo mi corazón. Me voy buscando otros refugios que sean propicio para el amor. Adiós, tan solo quiero decirte, desengañado de aquel amor, pasión impura que tú fingiste para ausentarte con mi dolor. Las flores en mis jardines, el vanatiza y amor, para que juntos gocemos ternuras de una pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yo peguará, y olvidando los martirios, la llave hace cambar. Buena. Jimmy, ¿cuántos años tenés? 16. Va a soñar mejorar la de raza. Uy, ya oye mejorar. Y qué integración con los Qué muchachos maravilla, de qué lindo. Ilusión, Qué lindo. La integración, compadre, lo que dijiste. Le pedimos por favor a la gente que nos envíe mensajes para alentarle a estos chicos que son, no es el mañana, es el ahora de nuestra música. Y que acá en el programa Entre Amigos están llegando para que ustedes escuchen, que ustedes valoren y que ustedes critiquen si quieran. Por favor, un aplauso a cada uno de ustedes. ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla. Rodrigo, espectacular, espectacular. Cuanto más jóvenes que quieran venir acá, mejor todavía. Profesor. ¿Qué tal? Mucho gusto, Juan Macías. Juan Macías, profesor de guitarra clásica. ¿Cómo ñarandugo mi tango? Psicoterapeuta. Licenciado en Pedagogía. Sí. Sí, señor. Sí. ¿Cómo te va? Bien, bien. Un gusto realmente después de 1 año y medio también. Sí, ¿verdad? Realmente ya extrañaba la televisión y estar con la gente, digamos. Después vamos a hablar de tu profesión. Sí, Vamos a escuchar sí. una música. Vamos a comenzar con el gran Agustín Barrios, Hace Valle.
maravilla! ¡Bien! Hola, ahorita te afilaste bien, para venir. Pai, una curiosidad. Señor. Muy íntima, oye. Sí. Neira, ¿harás cuítico? ¿Bastión de la mate? Estoy tomando mate. Está ahí te ya una onza, volvemos en un momento. La Peña entre amigos de Red Guaraní, continuamos de esta forma, mandándole un abrazo grande a todos nuestros amigos que están trabajando por esta terrible, lo que es la madre natura que está en este momento allá en nuestro querido Chaco paraguayo. Mucha suerte y que salga todo bien. Marcos, un abrazo también a Mela que está allá. Claro, mi hermana Mercedes en la estancia La Chaqueña están aislados ellos. También la estancia de mi hermana Rosita está bajo agua, su casa. Mucha fuerza a mis queridas hermanas, mucha fuerza. Así que dedicamos, si me permitía, el programa hoy para toda la gente del Chaco que están en ese programa. Así mismo. El programa siempre entre amigos va a estar para las cosas buenas, porque esto es para bien, señores. Hay mucha gente que tiene que tener conciencia que la represa no se debe poner. Hay que dejarle a la, como dicen los andinos, a la Pachamama que haga su trabajo, porque es sabia. Igualmente con recarga internacional de Tigo, estás más cerca de tu gente, mi querido compadre. Ahora con recarga internacional Tigo te puede enviar saldo desde Argentina y España, desde cualquier punto de venta autorizado. Además, te duplicamos el saldo de las recargas internacionales que realices. Ingresá a www.tigo.com.py. En cualquier lugar del mundo estamos contigo. Hay que te di juicio entre los conductores, entre amigos. Grupo Ilusión, dale, Néstor. ¿Qué van a tocar? Vamos a hacer una música que yo creo que le va a recordar a muchas personas presentes aquí y en sus casas, esos momentos que vivió, aquellos momentos románticos con su pareja. Con este bolero que dice así. A ver cómo dice Carly. ¿Eres qué, Carly? Ya sé que tienes otro amor, que ya no cuento para ti y que hasta puedes olvidar aquel amor que yo te di. Soy algo fácil de olvidar. ¿De qué me vale maldecir? Será mejor decir adiós y que con otro seas feliz. Hoy me abandonas sin pensar que tú eres todo para mí y no te importa mi sufrir. Soy algo fácil de olvidar.
guardaré récord por ti. No puedo odiar lo que adoré, pero no vuelvas junto a mí, porque tu amor ya lo enterré. ¿De qué me vale maldecir? Será mejor decir adiós y que con otro seas feliz. Hoy me abandonas sin pensar que tú eres todo para mí y no te importa mi sufrir. Soy algo fácil de olvidar. Muy bien. Buena, Néstor. Excelente. Che, vos te das cuenta, Marco, que están... Yo la vez pasada estuve en una fiesta, fui pasando por ahí y paité un música en Magua. Sí, señor. Ama- Tiene que cantar seguir cantando estos temas. Resulta ser ¿no? que lo que yo siempre dije, que no existe música fea. Hay dos clases de música, la música linda y la música que todavía no se hizo, que todavía no existió. Ahora, versos sí. Estos son los clásicos. Cuando, por ejemplo, ¿verdad, mami? Ayer lo ya timba. Unchi. Y ve auto giro unchi. No tiene letras, amigo. Unchi. Especialmente. Vaya. Unchi. Jimmy, si presentarle la voz al churro del... La primera guitarra, che. Ay, Bueno, la primera guitarra es Rodrigo Amarilla y la segunda Arturo Núñez. Y antes de presentar este tema, ¿de qué barrio vienen, Jimmy? De San Lorenzo. San Lorenzo. Un Y- saludo grande a nuestro amigo, a nuestro querido intendente Albino Ferrer. Sí. Bueno, antes de presentar este tema, quiero mandar saludos a mi familia, a la comunidad María Auxiliadora y al colegio donde están nuestros compañeros y amigos del Centro Educativo San Sebastián. Muy bien. Sí. Vamos. Vamos, Rodrigo. Sembarakami Einasemoino Hangavei Sezabeonyando Semporehu Oi compagni de que voy peana Amosarambi Epu aja pesaka Ere jujami Aniro pena Ende come ari se quebrantaja Ella covetare se camapora Lucero mi visata se sabe Y momoran buba in bae paye Eo cante se me tamaron bube Y rosa pote baumi nerembe Ocho bube, mokoi kogoe, oi dion
Guaje, Aoñogojo Bai, Susita Taoba, Akonoshire, Epa, Epu, Aya Pusaka, Erejujami, Ari no pena, Ente come, Ari se quebrantaja, ella come tan y se campapora, Cero mi pisata será sabe, y mamona buba y mae paye, eu cante se ve, la mano move, y rosa potuba. Muy original. Esta es la música que más le gusta a Adolfo Arregui del grupo Generación. Y Rosa Potivo Minerembe. Volvemos en un momento. Continuamos nuestra peña entre amigos con unos tímidos aplausos. Señores, le decimos a la gente que están escribiendo que anoten los números de teléfono de estos chicos y contrátenlos porque ahora es barato todavía, antes de que crezcan. Marcos Brizuela. Sí, mi compadre, quiero significarte lo siguiente, que la mejor opción para vivir es Rakiura Country. Imagínate vivir en un barrio cerrado con calles doble avenida, con pavimento de hormigón armado, seguridad tecnológica de punta, instalación eléctrica subterránea, 26 cámaras de seguridad. Fíjate que el muro perimetral tiene 2,2 metros y medio de altura. Eso es Rakiura Country. Teléfono 645-021. Y celular 0981-405-152. Rakiura Country es donde me gustaría vivir. Muy bien. Muchas gracias, don Marcos. Club Deportivo... No es. ¿Cómo se llama el consejo? OPEA. Azopade. ¿Cómo te va, Chela? Muy bien, gracias, señor Juan Cancio. ¿Cómo está el tema de todo el trabajo que están haciendo hoy día? En señor primer González, lugar, ¿cómo está? Sí, buenas siestas. ¿Cómo está, señor? Buenos días, señor Cancio. Quiero dar gracias al canal por darnos la oportunidad de asistir a hacer una invitación muy especial para este evento que estamos organizando. Al señor Juan Cancio y al señor Marcos Brizuela. Bueno, la intención es invitarles a asistir a nuestro 10º Grand Prix del Mercosur que estamos organizando, la ASOPAVE, Asociación Paraguaya de Atletas Mayores o Senior o Máster, como quieran llamarlos, porque muchos no quieren que aparezca veteranos y tenemos que asumir nuestra situación. Bueno, nos acompaña la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Deportes, la Asociación Federación Paraguaya de Atletismo, Ministerio de Salud, Municipalidad de Asunción, Bomberos Voluntarios, la ANEP, Escuela de Educación Física, en donde se va a organizar el evento el próximo 28 y 29. Desde el 27 los atletas ya están llegando. Están inscritos 430 atletas, 360 extranjeros que van a venir de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Venezuela, hasta de Colombia y Paraguay. Esperamos que las gentes de nuestro país asistan a ver este evento, muy importante. ¿Dónde va a ser, Chela, esto? En la Escuela de Educación Física, kilómetro 4,5, Ruta Mariscal Estigarribia. El sábado de 28, a partir de las 8 de la mañana, todo el día,
y la inauguración va a ser a las 2 de la tarde, a las 14 horas. ¿El día 27 o el 28? El 28. Ah, bueno. El 28 y 29 Bueno. son los eventos, pero los atletas van llegando ya desde el 27. Excelente. Y esperamos a que asistan a ver a los atletas. El mayor de los atletas que va a venir tiene 89 años. Va a Ay, cumplir José. 90 en el mes de agosto. Y nuestra atleta mayor es la señora Lucila de Agüero, la mamá de nuestra atleta Lucia Agüero, que es campeona sudamericana. Ella tiene 85 años. Ellos van a ser premiados. Después asisten siempre a ayudarnos el señor Aldo Zucolillo, William Rivarola, Carlos Hugo León, que nos dejó, que fue nuestro presidente por muchos años, Enrique Liñán, Venus Osuna, María Digna Escurra, Francisco Rojas Sotos y otros que siempre están con nosotros. Y agradecemos profundamente la Y ayuda van a estar de siempre ellos. con ustedes porque me están las 95, 85 Sí. años. Digo, No. Y nos falta todavía para alcanzar eso. Y esperemos que tengamos Qué bárbaro. salud para llegar a eso. Sí, Marcos. Y los participantes se dividen por categorías, por cada 5 años, ¿verdad? Así tenemos categorías de 30 a 34, de 35 a 39, hasta los 100 o más, ¿verdad? Las pruebas que componen este torneo son 100, 200, 400 metros, 800, 1500, 5000, 10.000. Cross country de 8 kilómetros en el circuito del predio de la Secretaría Nacional de Deportes. ¿Dónde se inscriben? Se inscriben en... ¿Hay todavía lugar para ir? No, ya no. ya están todos cerrados. Están todos cerrados las Tenía una inscripciones. esperanza. Yo Leo. tenía una esperanza ya. Y antojándose de Marcha 90 años, atlética de a la 3.000 y Nacional de 5.000, salto, alto, largo, triple, garrocha, lanzamiento de bala, jabalina, disco y martillo. Bueno. Juan También- Cancio, vos Está sabés bien. que Chela es campeona de lanzamiento, de Sí, martillo, jabalina, bala. Fue la eterna reina de todos los juegos deportivos. ¿Cómo se llama? Olímpicos. Nunca más. Sí, campeonísima. Ayer estuve allá en el donde se va a hacer este evento. Se estaban compitiendo para el puntaje. Había un muchacho, Ariel creo que se llama, 5.000, no sé cuántas vueltas del... ¡Ay, ña! Guash. Y don Sergio González. Vos sabés, dos vueltas le ganó al... Sí, señor. Le ganaba. ¿Cómo te puede ser eso? Don ¿Qué pasó, Sergio, Gran campeón. salto alto. No, yo estoy ahora comenzando con lanzamiento. Lanzamiento. Sí. ¿A quién le vas a lanzar, don Sergio? Doña Chela ya le lanzó. ¿O lanzamos yo? Yo soy lanzadora de martillo. Ah, Tengo martillo. medalla de oro del Sí. sudamericano del 96 de Chile. Y lanzo balas, jabalina, martillo. Mira, acá por ejemplo también la misma cosa, el lanzamiento de martillo lo que lleva Valenia. Sí. No va a poseer el elemento de trabajo. Bueno. También Música, vamos a hacer música. quería yo anunciarles, Sí, el viernes hoy ven, Violina. 27, a partir de las 17, habrá un ciclo de charlas abierta a todo público. Los temas serán dopaje, controles médicos que debemos hacernos en cada etapa de la vida, marcha atlética, expositor el doctor Leonardo Salvarrey, médico uruguayo, miembro de la Comisión Médica de la Asociación Mundial de Atletismo Máster y de la Asociación Sudamericana de Atletas Veteranos, ASUDAVE. Por supuesto, activo atleta máster. Lo que necesitamos regularmente es medicarnos para convivir en algunas deficiencias propias de la edad. Conoceremos los procedimientos, controles y la documentación que debemos realizar para estar dentro de los reglamentarios. Controles médicos que debemos hacernos en cada etapa de la vida. Expositores, doctor Jorge Hortellado y doctora Mirta Ortiz. Médicos del Ministerio de Salud y el Departamento de Vigilancia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, cardiovasculares, diabetes, etc. Ay. Y poco Vamos a invitar. No, pico, ya, papá. Señores, el 27, el 28, el 29 de abril del 2012, 10º Grand Prix del Mercosur. Señora Chela González, señor Sergio González, muchísimas gracias. Quédense, vamos a escuchar Vamos a una escuchar a música. esta gente de San Lorenzo. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Por Y les favor, a la esperamos. orden. Juan Maciel, profesor de guitarra clásica, San Juan de Pomuceno.
Néstor, hay muchísimos pedidos para el grupo Ilusión. Bueno, en este momento queremos compartir con todos ustedes una polka, una música compuesta por Hilarión Correa, Amor y Rosa. Antes que nada también quisiera aprovechar este momento pequeñito para mandar un saludo enorme a mi familia y dedicarle esta actuación con el permiso de todos ustedes, para ellos que son muy importantes para nosotros y queremos brindarle a todos ustedes lo mejor con esta música que dice así. Que se iban de ese programa, hoy me rayaron el corazón. Ella y mi tendré comema ayer, un bella rosa de amor. Tu bello rostro terciopelado, enamorado, José Jesús. Sin que yo sepa ni quién tú eres, peneña, eres esta viete. Hay luz divina en tu mirada, aunque sabe cómo recurar. Bella rubite, ya me coanga, emante, pero que jugar. Lleve guaná con de la princesa, ti doncella vengo a pedir. Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir. Guatano llevo piriba nerente mico su zumbaite. Y de repente si me sonríe se agüita macheta vete. Pero mi rosa sin tu perfume pico ma ella se aico bailar. Shere ya mi tera mai nubuisha pede potire se tallere. Todas las flores, todas las estrellas, ella responderá. Y hasta la Virgen del azul cielo a cada instante de lo bazar. Pero amorosa se maerante ya y por amarse no sufrir. Hoy mero pensaner y para amarse todo el tiempo. Di mí. Bien, buena. Grupo Ilusión. Volvemos en un momento, ¿verdad? ¿Ya? Enseguida estamos con ustedes, señores. El canal de la familia La Peña Entre Amigos quiere rendir un homenaje a nuestro gran amigo Rodolfo Sher Peralta. Vamos a tocar, muchachos. Siete wii ayunere ngabe iro momora sebi imaite wive marei kosete se esperanza fue un gran maestro, un
gran profesor y por sobre todas las cosas, nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo, Marco, qué gran persona, qué gran amigo. Que en paz descanse, ¿verdad? Siempre consejero para los chicos y recordando a los artistas de antes, tal vez. Y un homenaje solamente con la música, lo que a él le gustaba. Seguramente estará ya él vibrando con lo que soñó también. Por su forma, por su forma de vivir, porque nosotros lo conocimos. Rodolfo Sher Peralta está en preferencia en el cielo. Sí, sí. Fija. Nuestro amigo, maestro, gracias. Salud. Paz en tu tumba, mi querido Rodolfo. Bien, muchachos. Gracias. Aplauso a don Rodolfo Sher Peralta. De la Peña, entre amigos, para el gran amigo. Bien. Bueno, ¿cómo está, licenciado González? ¿Cómo está usted? Usted, la vez que viene, nos trae sorpresa. Darío González. Sí, Darío, a veces que viene trae gente nueva y grandes artistas. Por eso, señores, antes de que crezcan, contrátenle a estos chicos. Bienvenido, Darío. Pues gracias, Juan Carlos, gracias, Marco. Un placer, como siempre, un grupo con jóvenes, esto que apoya la Fundación San Sebastián, totalmente becados. La doctora Julia Rosana Benítez, muy bien, la que se encarga de rescatar un poco esto. Un saludo para toda la audiencia, para este grupo fenomenal. Realmente no hay más palabras. Yo quiero, antes, no sé si entra dentro de este protocolo, va a entregarle un poco... Habla menos y habla protocolo. Bueno, también quiero dedicarle mi saludo y mi respeto a los familiares de Roberto Sher Peralta, fue mi profesor en la Escuela de Locución. Ah, mire. Sí, sí. Pasamos por su mano. A don Juan Cancio, te queremos entregar, yo quiero entregar en nombre de la Fundación, la doctora Rosana, este reconocimiento. Porque siempre cuando venimos a abrir las puertas a estos jóvenes, para nosotros es mucho eso. Te quiero entregar Muchas reconocimiento a vos y a tu programa. Muchas gracias, muy amable. Ah, qué lindo. Y puedo continuar, ¿verdad? También a don Marco Brizuela. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Éxito. Gracias, licenciado. También a un muchacho, a Rodrigo, que siempre cuando le llamo, mira, Rodrigo, yo tengo un buen grupo de jóvenes, puede ser que le dé espacio. Y me dice, no hay problema, por eso Rodrigo bueno, también. Vení, Rodrigo. Puede ser que Rodrigo. Vení un ratito, Rodrigo. Quiero darte a reconocer también esto, Rodrigo. Muchas Cámara gracias, para Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, mostrámela. Muy Mostrámela tú. Ahí está. Eso. Ese, mira la tele, mis amigos. Siempre dice que lo están detrás de cámara. Sí. Sí. También, ya como para dejarles ya también el espacio para la música, porque este espacio musical, un saludo para vos, Juan Carlos, y un saludo para mis compañeros de doctorado de la Hispano Guaraní, donde están ahí Mirta, hasta Julio, Víctor, Hugo, todos los compañeros están viendo tu programa, también en Villarrica, Natalicio Talavera, a la familia Oviedo, a Marino, a Fernandito, que cumple 4 años de vivir. Gracias por todo, gracias por el aguante. Gracias, Darío. Gracias. Yo te invito a que te quedes un rato acá. Hay un grupo de grupo San Sebastián, no sé si lo conoce. Vamos a darle una serenata al licenciado Darío González. Sí, yo recuerdo un tema requinto del grande amigo Rolando Chaparro, Tají Pitaí. Ah, bueno.
Ahí un tema, profesor Juan. Sí, con este tema también yo quisiera homenajear al gran maestro Rodolfo Ser Peralta, ya que tuve también el privilegio de uno de los tantos artistas que tuvieron el privilegio de ser presentado por el gran maestro. Yo también tuve el privilegio en su programa en la radio, y quisiera también rendir homenaje a la familia, al gran maestro con un arreglo del gran Agustín Barrio, que se titula Londres Carapé, pero generalmente se le llama London Carapé. Y quería preguntarte, Juan Carlos, si me te cogen en Boduma. ¿Quieres que yo toque contigo? Depende. Yo grabé con Berta, se me la ¿cuál es ese mando? Mamá. Arturo, ahí acá no me voy a colocar, te voy a seguir yo de acá. Juan, de acá no voy a seguir. Arturo, levantate por ahí. Con el permiso. Esta es la peña entre amigos, la integración, licenciado. ¿Qué nota era? Sol. London Carapé. London Carapé. Ahora que estamos en César cliente y no. Juan Maciel, Juan Cancio Barreto, London Carapé. Ahí está. Solamente en la peña entre amigos, la integración. Casapeño, sí. London Carapé. Compañero Yerueta, un corte por ese motivo. Bien, pida. Un corte, please. La peña entre amigos continúa y en este momento le quiero presentar a Marcos Brizuela, campeón mundial. Esa canal de... Compay,
voy a competir en los atletas de la tercera edad. Para eso, sí señor, me regalaron la faja reductora Pangao. A reducir a competir a 100 metros libres, 522, 610 y más lo mitad. Para competir en la competencia. ¿Y qué hace eso, Marco? Señor, ¿qué hace? Reduce el abdomen. Y falta. Porque, claro, hablando de app, vamos a tener. Pero hace rato que está usando este. La verdad que voy a comenzar porque hay todavía unos kilogramos de. Un poquito de tejido porque a vos te agranda. Dismar, Salud y Cultura, 522, 610. Pangao. Faja reductora. Hablando de app Ovo va a actuar en un evento benéfico para Amiquén, amigos del paciente del quemado. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bienvenida o bienvenido, no sé cómo se dice. Bienvenida en este caso. Así es, ¿verdad? Sí. Sí, agradecemos este espacio que nos brinda entre amigos. Nosotros venimos representando a Amiquén. Amiquén es una asociación sin fines de lucro que ayuda a los pacientes quemados, tanto adultos como niños. Y quiere fomentar también el voluntariado y a través del voluntariado poder sostener y solventar todos los costos de la rehabilitación. Y dentro de ese contexto estamos teniendo un evento que es el modo en que pensamos también recaudar fondos para poder hacer sostenible todo este tratamiento que queremos ofrecer a los pacientes quemados. ¿Y dónde hacen el trabajo? ¿Ahí en el hospital mismo? Sí, se trabaja básicamente con el Hospital del Quemado, pero está abierto a recibir a todos los pacientes que tienen secuelas de quemaduras dentro de la ciudad, digamos, ¿verdad? O sea, recibe a pacientes de todo el país, pero a través del Hospital del Quemado se puede ser el nexo para contactar con Amiquén. Hay mucha gente, ¿verdad? Hay mucha gente porque el tema de la rehabilitación toma mucho tiempo y recursos, o sea, dinero, y eso afecta en el mismo porcentaje tanto a adultos como niños. O sea, este evento es para recaudar un poco, para paliar un poco la necesidad de esta gente, sí. ¿No es cierto? Hay que destacar que estamos abocados en la etapa de rehabilitación a aquellas personas que se quedaron amputadas o que quedaron con secuelas por las quemaduras mismas, y que eso determina o que impide que pueda hacer su vida normal, digamos. Bueno. El 30 de abril. 30 de abril, lunes 30 de abril. El 30 de abril se va a realizar el evento en el Teatro Latino a partir de las 21 horas. El costo de las entradas es de 50.000 guaraníes. Así que esperamos a todas las personas que quieran colaborar con esta noble causa, ¿verdad? Sí, porque noble causa. Sí, hay que considerar que son también nuestros compatriotas y que, de hecho, lo malo es que generalmente le ocurre a personas de escasos recursos. Más sufren ese tipo de personas por las carencias mismas en las que viven. Así que les esperamos a todos y ahí tenemos el número que pueden llamar para contactar con nosotros. Muy bien. Gracias, Luz. Ruth, quiero que le manden un saludo grande a mi gran amigo Añaque Insaurralde. Yo pienso que están trabajando con él. Sí, así mismo. Y realmente es muy cierto lo que vos decís, que siempre la gente que más tienen estos accidentes son gente humilde. Y yo digo, papá, vamos a escuchar música. O sea, el 30 de abril, señores, vamos a colaborar con la gente en el Teatro Amiquén. Latino. Teatro Latino. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Sí, no, sí. Hola, sí. Te dizer que já não te amo, que seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando tenho que fingir, se a minha boca morre de bondade do seu beijo?
você do pensamento. Quando digo que não devo te amar, o meu coração me diz te quero, não tem jeito. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia que deixar saudade no meu peito. Agora tenho medo, agora tenho medo. Você chegou, me deixou sem saída. Me foi te querer quando não mais queria. Você me foi amar quando dizia não, e acreditar que eu no seu coração tenho grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía e me encontrou quando eu me perdi. Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recompensar e me fazer feliz por toda a vida. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia que deixar saudade no meu peito. Agora tenho medo, agora tenho medo. Você chegou, me deixou sem saída. Me foi te querer quando não mais queria. Você me foi amar quando dizia não, e acreditar que eu no seu coração tenho grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía e me encontrou quando eu me perdi. Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recompensar e me fazer feliz por toda a vida. Você chegou, me deixou sem saída. Me foi te querer quando não mais queria. Você me foi amar quando dizia não, e acreditar que eu no seu coração tenho grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía e me encontrou quando eu me perdi. Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recompensar e me fazer feliz por toda a vida. Excelente. Queremos saludarle a una gran amiga, a Arminda Barreto, que se recupere prontísimo. Un saludo grande a mi pariente, a mi querido hermano, a Marito Fiore, que hoy día vamos a hacer un asado entre toda la familia, que él va a pagar el asado, el chupi, todo completo. También ya vamos a festejar el cumpleaños el miércoles de Giuliano Hermosuro Piacentini. Felicidades. Giuliano, un abrazo para vos. Ya vamos enseguida. Marito, un abrazo grande para vos, papá. Giuliano, felicidades, querido sobrino. Volvemos en un momento.
Qué maravilla. Red Guaraní, el canal de la familia. Después voy a hablar con un compañero que vino a visitarnos y le dije para que venga acá. No hay caso. Ya está sentado acá a mi lado, pero antes, el señor Marcos Brizuela. No, para decirte, compadre, que Tigo siempre te ofrece una nueva propuesta de recarga internacional. Puedes enviar saldo desde Argentina y España, desde cualquier punto de venta autorizado. Además, te duplicamos el saldo de las recargas internacionales que realices. www.tigo.com.py. En cualquier lugar del mundo estamos contigo. Bien, Marco. Muy bien. Música. Vamos, muchachos. ¡Arturo! Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besaré tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Un saludo para Jessica Aranda por su cumpleaños. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, de niña hermosa.
Buena, Jimmy. Bueno, señores, quiero ahora presentarle a mi gran amigo, fue mi recluta en el cuartel, Gilberto Quiñones, pero no es Hugo Chávez, ¿eh? No. No es. Ocho guantes, Hugo. Ocho guantes. Varias no. No, pero ese problema eterno. Ajá, pero la problema. Sí. Hugo Chávez, dejamos ahí, pero en Venezuela. Sí, realmente eres Sí. yo, ese. No, ya hasta la misma voz tenés. No puede ser, pues, hermano. Él vino a visitarnos, entonces le dije que vino junto con su hermano Carlito. Un abrazo para vos, Carlos. Gracias por traerle a mi gran amigo. Gracias por la... ¿Cuánto tiempo por allá? 35 años. ¿Siempre está en Suiza? Siempre en Suiza, 35 años. Y bueno, aquí estamos, fenomenal. Felicidad a estos jóvenes. ¿Viste lo que es? El relevo está asegurado, una maravilla escucharlo. Sí. Se hermano Ñanemo Pigri. Sí, ¿verdad? Qué alegría. Sí. ¿Y por cuánto tiempo, Gilberto? Y ahora estoy por 3 semanitas con toda la familia. Y aprovecho para desearle la bienvenida a 2 amigos, 2 personas jóvenes que nos visitan por primera vez en el Paraguay. ¿En serio? Sí, chicos jóvenes también. A uno que se llama Steven y otra Sumaya. Y les deseo que pasen muy bien en nuestro país. ¿De dónde son? Suiza también. Ah, de Suiza. Bueno, ese que origina que Betahí será chico, otro será chica. Ese que origina que pasen bien. Qué bueno. Te felicito, Juan Cancio, por este programa que es fabuloso. Ese amigo es una Me comentaste que siempre se ven allá, ven la gente a través de internet. Internet, nosotros estamos internet. Siempre en contacto, Increíble, por internet, sea apenas y por Uber. Pero funciona muy bien, eso sí. Me estuvo contando también, Carlos, que este es nuestro gran amigo, otro reclutín, Mariano González, dice que está por acá. Sí, que qué bueno, a lo mejor está en su valle ahora en este momento. Un famoso oveja, pero bueno. Y la ovejita. Famosa ovejita. Y gracias y felicidades por este programa y que los muchachos sigan siempre adelante. Y contrátenle, porque hay que contratarlo. Sí, antes que crezcan. Antes que crezcan, porque ellos están deporte, allá. Así también, jóvenes, después te podés quedar, Gilberto. Sí, con mucho gusto. Entonces vamos a quedarnos, vamos a sacar una foto y todo el mundo vamos a decirle que estamos nosotros con Hugo Chávez. Anímate. Mapio, gracias, Carlito. Un abrazo para vos. Escuchamos esto. Juan, un corte. Volvemos enseguida. Red Guaraní, el canal de la familia, muchísimas gracias a CEMAP Producciones. Ya el pedido al teléfono 511-695. También queremos agradecerle en primer lugar a Dios por darnos la oportunidad de estar con todos ustedes. Gente del Chaco, mucha suerte y todas las cosas pasan para bien, para bien. Gracias a toda la gente, a todos nuestros colegas. Marcos, un domingo más. Realmente, mucha suerte, muchachos. Gilberto, gracias por venir, hermanos. Nos despedimos con la cumbia. A ver, Juan, si le invitas a tu esposa a bailar aquí en el centro, por favor. Tienes razón. Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor. Y debo confesar, al final, las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor. Y debo confesar, aunque he sufrido ya la noche en que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa y no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abraza. Mi alegría
la peña entre amigos. Gracias, Juan.